Continuamos con Cerrando la Noche y vamos de inmediato a dar paso al invitado de hoy, que es una de esas personas que siempre viene a aclararnos muchos de los temas vinculados con la protección del medio ambiente en la República Dominicana, y que siempre es interesante el desarrollo de las conversaciones que hemos sostenido con él. Y de hecho, hoy es imprescindible saber su opinión sobre todo lo que ha estado pasando con el famoso vertedero que algunos llaman basurero de Duquesa, que ha dado señales, más de una, de su inviabilidad y que con el tiempo, más que un vertedero y una amenaza permanente para la salud y el ambiente, también se ha ido convirtiendo en un cuerpo del delito. Y de todo eso, don Luis nos va a hablar la noche de hoy. Buenas noches, don Luis Carvajal. No estoy escuchando porque... Dice don Luis que no escucha bien. Bueno, vamos a desconectar con don Luis un segundito. Vamos para que él conecte, vamos para que él tenga audio otra vez. Sí, tiene algunos problemitas de audio, pero en la esencia... Está apagado. Sí, en la esencia... Puedo hablar ahora que estoy en una reunión. Sí, ya, creo que don Luis ya está casi... Creo que en esencia, como tú señalas, Junior, es conversar con un experto en la materia, como lo es don Luis Carvajal, sobre un tema que ahora mismo pues está llamando y está copando la atención por lo menos de los capitalinos de la metrópoli, de casi 1 millón de habitantes que está entre la capital y el Gran Santo Domingo, que está afectando esta humareda y que pudiera agravar la salud de las personas afectadas conjuntamente con el coronavirus. Recuerda que vivimos en un momento ahora mismo de distanciamiento social y donde tenemos que estar recluidos en nuestras casas, y los que viven en edificios de apartamentos que no pudieran tener acondicionadores de aire, se le hace mucho más difícil pues subsistir ante esta humareda. Don Luis, creo que ya está disponible, ¿verdad? Sí, parece que una llamada me interrumpió. Adelante. Adelante, Fíjate, sí. el problema de Duquesa es el principal problema ambiental del Gran Santo Domingo y el de los vertederos en sentido general de la República Dominicana. Y hay 3 razones. No nos olvidemos que son 3,5 millones de habitantes del Gran Santo Domingo, mal contados, sometido a una tensión permanente con contaminantes que se bioacumulan y otros que tienen efectos inmediatos sobre la salud en medio de una crisis de salud por la pandemia. Es un problema recurrente que toma matices dramáticos en su dimensión cuando tenemos grandes incendios como ahora, pero donde hay incendios de manera continua y recurrente, produciendo estos tensores ambientales de manera constante sobre la población. ¿Qué ocurre? Que este vertedero no ha sido planificado, no ha sido manejado, no ha sido estructurado a lo largo de los años sobre la base de una estrategia que permita su optimización. Ya hace años que el vertedero de Duquesa agotó sus posibilidades en el marco de los esquemas de manejo que se han llevado. Y desde en los últimos 3 años han ocurrido por lo menos 26 incendios importantes. Y en los últimos 10 años, en 37 ocasiones, se ha anunciado su cierre, ya bien sea su cierre técnico, sea su conversión a relleno sanitario, pero el producto de todos estos anuncios, de la creación de comisiones especiales, de la constitución de instituciones supragubernamentales que involucran a ayuntamientos, a entidades del Estado, del desarrollo de programas como Dominicana Limpia o de esfuerzos como el de la Mancomunidad de Municipios o documentos como el que produjo la Liga Municipal Dominicana. Todo esto termina siendo simplemente un simple ejercicio retórico o un gasto de recursos del cual los vertederos no se enteran. Fíjense que aquí se había anunciado el cierre de 13 vertederos
a finales del año pasado, San Pedro de Macorís, Moca, Puerto Plata, Verón y otros tantos lugares. Y sin embargo, en ninguno, óigame bien, en ninguno de los casos se ha avanzado de manera significativa porque la solución del problema de los vertederos escapa al problema del manejo mismo de la basura y tiene que formar parte de una política de desarrollo territorial cuya base es el ordenamiento del territorio, cuya ley está siendo discutida en el Congreso, está aprobada en primera lectura y la palabra vertedero no aparece en esa ley. Se trata entonces de que estamos frente a una situación urgente, grave y prioritaria, donde el abordaje urgente no nos permite poder diseñar estrategias. Don Luis, se nos fue el audio un momentito. El audio. A ver si nos puede ayudar ahí. Creo que tenemos dificultades técnicas, pero vamos a ver si lo superamos lo antes posible. Ya, hay audio. Sí. Pero si quieren, podemos ir a una pausa, don Luis. Va a aprovechar, Junior. Vamos para ir a una pausa, aprovechar para ir a una pequeña pausa y volver en breve. Señores, conversamos con el ecologista ambientalista, don Luis Carvajal, tratando el tema del vertedero de Duquesa. Ha explicado las veces que el mismo ha sido anunciado para su cierre. Habla de 26 ocasiones que se ha incendiado, así que esta no es la primera. Vamos a seguir conversando con él sobre este tema tan interesante después de la pausa. Volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con don Luis Carvajal, quien ha estado conversando con nosotros sobre todos los problemas que ha estado presentando el vertedero de Duquesa, los anuncios que se han hecho de solución, los recursos que se han invertido en grandes comisiones multilaterales, pero que no llegan efectivamente a los destinatarios, que son los vertederos que se han anunciado para el cierre o reconversión. Y quisiéramos seguir sabiendo, don Luis, entonces, ¿cuál es el futuro nuestro en relación a estos temas? Le decía al principio, en el caso de Duquesa, no solo representa una gran amenaza al medio ambiente, sino también que se ha convertido, como usted ha dicho y otros, en un cuerpo del delito, porque ha terminado también en ser un gran centro de promoción de corrupción. Sí, está claro que en el problema de Duquesa está la base de una enorme debilidad institucional, de un proceso de corrupción acumulado a lo largo de los años, de una falta de visión política y sobre todo de un manejo político clientelar de los vertederos. No olvidemos que la disminución de la capacidad de los ayuntamientos de manejar el territorio obedeció a una política que se inició en el periodo de Balaguer por dos razones. Una, porque el partido de gobierno en ese entonces era muy fuerte en el campo y muy débil en las grandes ciudades. Por lo tanto, los grandes ayuntamientos, las grandes ciudades, los controlaba el partido de oposición y por esa vía empezó a quitársele poder. Esa tradición de quitarle poder a los municipios y concentrarlo en el poder ejecutivo es lo que ha conducido a que a lo largo de los años cada vez más hay una preponderancia de dominio del poder central del Estado, que es el poder ejecutivo, sobre los ayuntamientos. Por ejemplo, ahora mismo la ley municipal que debe aportar el 10% de los recursos, solamente se aporta un 2.3, 2.4, y hay ayuntamientos que pueden recibir apoyos especiales o se crean programas especiales con la finalidad de cooptar técnicos, de manejar burocracia, de poder tener el control político administrativo de los recursos que deben ser aplicados. De esa vía se evita que la corrupción y la politiquería que hacen los ayuntamientos se convierta en corrupción y politiquería que ejerce el gobierno central. Pero en última instancia sigue siendo el mismo problema. La desinstitucionalización, por lo tanto, es la base.
Al igual que en el momento en que los ayuntamientos empezaron a desapoderarse de tareas y a contratarlas o subcontratarlas, la recogida de la basura, su transporte, el manejo de los vertederos, el cobro de determinados servicios, empezó también el tráfico de influencia. Los regidores o los dirigentes políticos que hacían compañías para negociar con los ayuntamientos, el hecho de que determinados contratos eran parte de las negociaciones para ganar apoyo a determinados candidatos en determinadas condiciones o para ciertas decisiones que se iban a tomar fuera del ámbito de interés del propio municipio. Sobre esa base no se desarrolló un cuerpo técnico eficiente ni se fueron adquiriendo los equipos. Lo que ha demostrado el incendio actual de Jaina, que duró casi 2 meses, de Moca, que no tuvo 1 mes y medio incendiado, de Duquesa y de otros vertederos, es que carecemos de equipos básicos y de un personal humano entrenado para abordar con rapidez estos problemas. En el caso de Duquesa, por ejemplo, el humo está asociado no es al incendio que está ocurriendo ahora, es a un patrón de deposición de desperdicio en el cual algunas de las operaciones técnicas, como su mezclado con tierra para disminuir la capacidad de combustionar de estos componentes, no se hizo. Y ahora será imposible resolverlo rápidamente porque mientras tengamos metano brotando, no hay un decompresor de metano ni una mecha para quemar el metano, que son comunes, no en los vertederos técnicos bien manejados, sino en los botaderos de este tipo. Y ni siquiera eso se ha estado haciendo. Frente a todo esto, nunca ha habido culpables. Cuando las autoridades mencionaron ahora que había manos criminales, probablemente, dicho por el ministro de Salud Pública, por el ministro de Obras Públicas, uno se da cuenta que sí es posible que haya habido manos criminales ahora. Lo que nadie duda, todo el mundo sabe que a lo largo de todos estos años ha habido permanentes manos criminales que son identificables, que muchos de ellos constituyen fortunas honorables, hechas limpiamente a partir del sucio negocio que se hace con los vertederos, y no hay uno solo que haya sido sancionado a lo largo de los años. Pero voy más lejos. La solución estratégica de un problema como este requiere 5 niveles de decisiones. Uno, en la planificación general del Estado, que convierta en prioritaria en la política y por lo tanto manifiesta en la estrategia de desarrollo territorial y la ley de ordenamiento territorial, y en la estrategia general de manejo de desechos y en lo que debe ser la ley de manejo de desechos sólidos, y ambas leyes han sido pervertidas en el Congreso aún antes de terminar de ser aprobadas. Están, como uno dice, medio aprobadas, sobrediscutidas, pero intereses particulares, en el caso de la ley de residuos sólidos, el interés del sector empresarial de controlar los fondos que genera esta ley o de excluirse de responsabilidades, y en el caso de la ley de ordenamiento territorial, el caciquismo regional y local, donde los intereses políticos inmediatos o intereses de sectores como la minería impiden tomar una decisión inteligente y racional. Un segundo nivel, a partir de esta, de la definición de estrategia, es la asignación programada de un presupuesto con todos los mecanismos de seguimiento, supervisión, monitoreo, auditoría, control directo y control forense de estos procesos. Y claro, esto solamente puede ocurrir si hay un arreglo institucional funcional, de tal manera que entidades como la Mancomunidad de Municipios, la Liga Municipal Dominicana o incluso los programas especiales que deben articular a los diversos ministerios y entidades del Estado, no porque yo cree una comisión por ley, cada vez se crea una comisión por decreto, lo que se está demostrando la ineficiencia operativa del Estado Dominicano, porque sin que tenga un decreto debe haber una coordinación funcional interinstitucional sobre las estrategias establecidas. No porque por la buena voluntad de un presidente en un momento dado determinemos que hay que vincular a obras públicas, a salud pública, a medio ambiente y a los ayuntamientos. Es que la ley ambiental crea ese vínculo. La ley que rige el ordenamiento del Estado obliga a que esos vínculos existan. Y cada vez que duplicamos y creamos esto, estamos inventándonos. Entonces, en el respeto institucional está también el hecho
de que por muy bonito que suenen las entidades que se crean, pongo el ejemplo de Dominicana Limpia, todos los recursos que debe manejar una entidad como Dominicana Limpia tienen que ser manejados por estos programas interinstitucionales que no tienen por qué ser producto de un control que se sobrepone a los municipios en un momento en que la razón política por la que empezó esa restarle poder a los municipios ha desaparecido. No ha desaparecido la politiquería, el interés particular, las mafias, las coimas, los peajes, pero sí ha desaparecido el hecho de que se piense que controlar desde el Poder Ejecutivo a los ayuntamientos va a limitar su capacidad de maniobra y va a incrementar la capacidad de maniobra, no política, sino politiquera, quien ve la gestión de recursos y del manejo del territorio de esta forma. Mira, el otro nivel obligatorio para esto es un nivel de articulación funcional de la ciudadanía, los empresarios, las comunidades de base, la junta de vecinos, la sociedad organizada, en el problema de la generación, distribución, disposición responsable de los desechos. Porque la planificación de la producción empieza por saber qué tú vas a hacer con la basura que va a generar. Nadie puede construir una vivienda de lujo si no le pone inodoros. Tú no puedes tener un lavadero si no tiene un sumidero por donde se va a ir el agua, porque al final la falta de sanitarios y la falta de desagüe se terminará desalojando de esa casa. Y los vertederos son el desagüe, es el sanitario de la sociedad, que es fundamental para que ella opere y tiene que ser parte de tu estrategia. Nosotros tenemos que medir el nivel de desarrollo no por la cantidad de infraestructura de lujo, sino por la eficiencia con que manejamos nuestro desperdicio, nuestra basura. Cómo lo que debe ser un bien que genere beneficio, ahora es un gasto y además un factor de mucha que perjudica mucho. Todo esto acompañado con una política educativa a todos los niveles, desde la escuela, los barrios, de educación en la organización empresarial, en la formación de los cuadros para las diversas áreas, y un brazo punitivo que sancione desde el delito pequeño del mal manejo de los desperdicios, la no clasificación, cuando eso es enorme, obligue al pago por la responsabilidad en la generación de desechos, controle a todos los niveles, pero también te sancione a quien es capaz de robarse un vertedero, de incumplir un contrato o de generar un chantaje de carácter criminal sobre los municipios o de simplemente multiplicar de manera antojadiza los precios sin dar el servicio adecuado. Sin estos niveles actuando de manera simultánea, no hay solución. Duquesa no tiene solución en el corto plazo. Lo urgente ahora es apagarlo, porque nosotros no podemos dejar que la ciudadanía siga recibiendo los furanos, las dioxinas, los clorados, los compuestos clorados, el hollín, los plásticos parcialmente, los nanoplásticos parcialmente quemados, el particulado y el humo, que es lo que la gente ve, que es lo que la gente más siente, pero ese humo implica muchos otros componentes. Explícanos un poquito cómo afecta esto a la salud del ser humano, inhalar todas estas partículas que usted acaba de señalar, plástico, componentes humanos, orgánicos. ¿En qué afecta, puede afectar la salud del ser humano la respiración constante y continua de este humo? Mira, cada uno de los componentes que he citado y muchísimos otros que no cité, están claramente estudiados su capacidad de generar estados mórbidos. Por ejemplo, las dioxinas, los furanos y los compuestos orgánicos volátiles persistentes, todos son bioacumulables y tienen efectos desde efectos cancerígenos, tienen capacidad de actuar sobre el sistema nervioso, de alterar e irritar las vías respiratorias y de generar una enorme cantidad de circunstancias que yo prefiero que sean explicadas por un médico. Hay otros componentes de acción inmediato, porque el particulado, por ejemplo, el polvo, el hollín, los microplásticos van a afectar de manera inmediata las vías respiratorias y pueden estar generando reacciones alérgicas. Si ustedes le dan seguimiento a los muchos neumólogos que se han pronunciado al respecto, su principal preocupación es la capacidad de irritación de las vías aéreas y cómo tú puedes desarrollar estados como el asma. Pero de lo que se habla poco es de cómo además este humo, este polvillo, estos componentes altamente tóxicos
terminan afectando a toda la biodiversidad, a todo el ecosistema, a la avifauna, a los insectos y las arañas, a los pequeños vertebrados, y a la larga, la calidad general del ambiente es una función de cómo se interrelacionan todos estos componentes. Muchas veces no le damos importancia a la biodiversidad urbana y periurbana. Sin embargo, ella es fundamental y es un gran indicador. Además de que los vertederos que están generando de manera continua también lixiviados, es decir, líquidos que fluyen desde ellos, una parte se va a las aguas subterráneas y otra a los acuíferos superficiales. Estos lixiviados multiplican su toxicidad significativamente cuando se generan los incendios. Pero ojo, yo quiero llamar la atención, estamos preocupados por el gran incendio de Duquesa. Y yo quiero decir que la gran preocupación son los permanentes, continuos, constantes microincendios que se generan permanentemente allí. Una parte porque hay un manejo inadecuado, otra parte porque ocurren de manera espontánea, otro por descuido, otro con una intencionalidad pensando que lo van a controlar y otros simplemente como una acción criminal. En todo caso, lo importante es qué capacidad tiene el gestor, las entidades que gestan el vertedero para dar respuesta a esta situación. Óigame bien, los macroincendios en los vertederos constituyen grandes emergencias, pero los incendios son una parte de su cotidianidad y es algo de lo que se habla poco. Por lo tanto, la ubicación y el manejo continuo tiene que ser una responsabilidad central del Estado. En la política de salud pública y en la política ambiental tiene que haber una preocupación permanente. A mí me dio pena y vergüenza cuando escuchaba al ministro del Medio Ambiente esta mañana no poder explicar cuál era el papel que estaba jugando Medio Ambiente y cuando se le pregunta sobre mecanismos de dinámica de control, evidenciar que el ministerio es un gran ausente, que puede haber tenido una presencia simbólica o cuasi simbólica o mediática, que es el otro gran problema. Una parte importante de la inversión, una parte importante de lo que se ha hecho allí, se ha hecho para los medios. Ha habido mucho más preocupación en que se crea que se está haciendo. ¿Por qué nosotros tenemos, fíjense, en los últimos 10 años, 37 anuncios de cierre? Yo decía que en los últimos 3 años hemos tenido 26 incendios, pero nosotros hemos tenido también múltiples anuncios de cierre, anuncios de programas que van a abordar la solución, explicando incluso que se están aplicando recursos, consiguiendo recursos, desde el aporte del BID, el programa con la YAICA, la discusión en los fondos que se han aplicado en Dominicana Limpia, la creación de la comisión en enero, pero antes de esa comisión, el informe que se hizo en octubre. Es en octubre cuando se habla de un plan de cierre, técnico que implicaba cerrar una serie de actividades en los 3 meses y organizar para en un plazo no mayor de 3 años haber tenido una solución definitiva. Y eso no es verdad, porque no vamos a tener una solución definitiva si no tenemos una política de ordenamiento del territorio. Noten que nadie quiere que le lleven un vertedero y que la inmensa mayoría de los vertederos en el territorio nacional están mal ubicados y peor manejados. Y mal ubicados y mal manejados la convierte en un enorme problema. Si usted ahora mismo hace un inventario de los pueblos donde la gente está protestando por la ubicación del vertedero, por su manejo o por sus incendios, usted se va a sorprender. Y si hace una búsqueda en hemeroteca, la cantidad de veces que el Poder Ejecutivo o que alguna entidad internacional o local, institucional o de alguna institución específica ha anunciado soluciones, es similar a la cantidad de veces que en los últimos 11 días nos han dicho que el incendio, que el vertedero está controlado. Dicen, está controlado. Y que hasta llegar a ser la primera plana del 1 de mayo de todos los periódicos. Ministro de la Presidencia, Montalvo, dice que el incendio está controlado. Y la realidad le da en la cara. Cuando la realidad está en la cara, se ajusta diciendo, no, es una parte, porque ellos no lograron definir lo que era control. ¿Qué pasa? Que se buscaba más que informar la verdad o que resolver el problema, crear una idea de que se es eficiente, diligente, operativo. Y se gasta para que haya gente que diga que es diligente, eficiente y operativo. Y yo tengo una gran cantidad de gente en las redes aplaudiendo y saludando las cosas que no han ocurrido, pero que se han estado anunciando. Y eso es un problema.
Luis, parece por lo que nos ha comunicado que el problema no es sofocar el incendio, que es cíclico, que se presenta cada cierto tiempo, y que la solución a este problema está muy articulado a la capacidad de presión de la gente, porque evidentemente las administraciones que hemos tenido no han tenido la menor preocupación por abordar de manera seria y constante este problema que representan los vertederos en la República Dominicana y especialmente el mayor, que es el de Duquesa. Pero yo no lo hubiera podido decir mejor que tú. Es exactamente lo que tú has dicho. Hablamos de un entramado de complicidades que ha permitido que toda esta acción de corrupción que ha generado ganancias muy limpias a partir de un negocio muy sucio, no porque sea con la basura, sino por el carácter de operaciones que se hace, es imposible abordarlo sin una presión social. No hay soluciones de corto plazo. Ahora es urgente apagar Duquesa y es inmediato ir dándole salida al problema, porque tú no puedes esperar que se te acumule el problema. El problema de la basura es que tú tienes que botar la de hoy y la de mañana y la de mañana, en lo que tú resuelves lo del vertedero. Y que para resolver eso se demandan visiones y voluntades políticas que no existen. Existe el discurso. Cuando tú oyes a los funcionarios, tú terminas creyendo que tiene un aparato de Estado con un altísimo nivel de preocupación y de ocupación del tema. Y nosotros notamos que el Estado se activa cuando la gravedad del problema lo obliga y que casi siempre las primeras reacciones son más mediáticas que eficientes. Entonces hay que apagarlo. Hay que apagar el incendio y eso es urgente. Y hay que ver cómo organizamos el flujo de los desperdicios en tanto avanzamos hacia una solución estratégica que convierta la basura en un recurso, que haga que el manejo adecuado nos quite esa gran angustia. Y existe la posibilidad. Ahora, no existe la posibilidad, si mientras estamos discutiendo en el Congreso, prima más el interés del CONEP, de quién va a manejar los recursos de la ley de residuos sólidos, o de cómo quitamos responsabilidad social a determinada actividad empresarial, o si como a la hora de discutir la ley de ordenamiento territorial priman los intereses de los caciques regionales y los intereses particulares o sectoriales, como el de la minería y otros, y por lo tanto, a la hora de discutir un tema tan central como el de la basura, no aparece. O si los políticos siguen dándole preeminencia a lo que se ve. Óyeme, una torre, un puente, un anuncio, se ve demasiado. Pero lo que tú llevas a un vertedero, tú no lo ves. Ahora, tú sí ves el humo cuando lo tienes y tiene en la morbilidad y en los gastos de salud un peso enorme sobre el presupuesto nacional, muy superior a lo que necesita el vertedero. Déjame decirte que las operaciones fraudulentas en contratos denunciados y que han tratado de ser llevados a los tribunales superan mucho los recursos que se requieren para abordar de fondo el problema de Duquesa. Por lo tanto, el primer problema, lo primero que hay que sanear para limpiar a Duquesa y a todos los vertederos es al Estado Dominicano. Tenemos que limpiarlo, tenemos que drenar al Estado Dominicano, tenemos que hacer que toda esta perversión que se ha enquistado en los núcleos de decisión y que terminan siendo como el metano que incendia desde abajo de manera permanente a Duquesa, salga del Estado Dominicano. Y eso solo lo va a lograr la presión social, porque los partidos son cómplices todos unos y otros de esta situación. Don Luis, hace 2 años ocupábamos el quinto lugar, entre el quinto y el cuarto lugar en América Latina en producción de basura diario y por ende anual. Esta producción de estos desechos, ¿qué oportunidades de generación de riqueza pudiera aprovechar la República Dominicana a partir de la lógica que ha planteado? Mira, enorme. Lo primero es que las famosas R de las que se habla tienen que ser una parte integral de la planificación económica del país, de la gestión empresarial y de la cotidianidad de la familia. ¿De qué hablamos? De reducir, de reutilizar al máximo, de reciclar lo que no sea reutilizable, de un manejo responsable de la producción, de distribución de los desechos y de la redistribución de sus bienes. Fíjate bien, en la inmensa mayoría de las sociedades modernas, la basura es un capital
Y cuando tú dices, mira, éramos el quinto produciendo basura, tú puedes decir, oye, qué enorme capital tenemos cuando una parte de esta tan importante es basura orgánica que puede convertirse en compost para mejorar nuestro suelo, en componente para generar biogás. Pero ¿cuántos componentes metálicos nosotros podemos reincorporar para quitarle al planeta y al país parte de la presión en la búsqueda de estos de recursos minerales? Oye, me es mucho más fácil sacar un pedazo de hierro que se fue al basurero que sacar toneladas de tierra para producir el hierro y convertir este hierro en una materia prima. O sea, consecuentemente, todas las técnicas de reuso, de reciclado, de reincorporación productiva de bienes materiales que van a la basura constituyen un desafío para la economía y una enorme oportunidad para la economía. Me sorprendió un dato que escuché dar a un funcionario israelí en el día de ayer, cuando hablaba de que un país con una economía tan potente, casi el 1% de su PIB, que es mucho dinero, provenía de los desperdicios. Pero eso es válido en la inmensa mayoría de las sociedades. Países como España, el manejo de los desperdicios no es un costo. O sea, su manejo paga todo el proceso y deja reales beneficios a las municipalidades. Es un sueño al que podemos llegar. Lo que pasa es que para yo poder utilizar los recursos tengo que clasificarlo, pero si yo lo clasifico, la gente tiene que ponerlo separado para poderlo llevar. Y si yo lo puse separado, el camión, deben venir camiones que vayan a diversos lugares. Para yo poder reciclar tiene que haber una red, una ruta que me lleve desde el momento en que yo invito a separar lo que voy a poner en la red de reciclaje hasta que va a las plantas de reciclaje que van a comercializarlo. Y eso en una economía que no se piensa de manera integral no va a operar. El problema de los desperdicios es un problema primero y primario para la gente. Y si nosotros no incorporamos a la ciudadanía en la solución, pero la incorporación de la ciudadanía implica que ella participe en los planes municipales de su recogida, en qué día y a qué hora sacarla, en con cuánta y con cuál disciplina ella va a ser recogida y depuesta. Pero para ello se requiere que cuando se haga un contrato para este tipo, el contrato sea transparente, porque nosotros no podemos dejar que un problema como este se agrave porque hay una parte mafiosa que quiere trasladar una parte importante de los recursos a gastar para que alguien se los robe, que es lo que está ocurriendo. O porque de un buen día para otro, o vertedero como el de La Tumba, en Boca Chica, como La Cotorra, como el vertedero de Duquesa y otros, sus terrenos fueron privatizados, fueron pasados del Estado a entidades privadas en operaciones nada claras, todas dolosas, y al otro día de haberse producido estos cambios, los nuevos dueños de los terrenos estaban incrementando de manera absurda el precio para depositar basura. El caso de Boca Chica es realmente emblemático, pero no es el único. Y cuando vamos a Duquesa, en el fondo del conflicto de Duquesa está también una apropiación irregular de los terrenos donde está por un acto simplemente politiquero que le permitió apropiarse a socios de la Junta que terminaron luego chantajeando a los ayuntamientos y al Estado. Pero los ayuntamientos son chantajeados y chantajeables porque su práctica, su ética no es la mejor. Y ellos saben que en este cruce de complicidades, los otros pueden presionarlo cada cual por su tajada. Es como el botín del asalto que a la sociedad dominicana que se reparte en estas entidades. Entonces, eso hay que sanearlo. Nosotros tenemos que garantizar que la municipalización de los vertederos se discuta desde una perspectiva regional más amplia, que veamos, por ejemplo, si es pertinente que nosotros tengamos multiplicidad de pequeños vertederos distribuidos en el territorio o vamos a vertederos provinciales o regionales que puedan racionalizar las inversiones y los recursos, que podamos pasar de estaciones intermedias hacia estos macrovertederos en lugares donde su impacto posible sea menor y el beneficio que puedan generar sea mayor. Pero todo esto obliga a replantearnos la forma en que el Estado ve el problema de los desperdicios. Don Luis, nos quedan 2 minutos, 3 minutos para finalizar el programa y usted habló de reciclar, reemplazar y reducir.
hay una voluntad, veo como que la voluntad del gobierno es a media, pero siento que hay una voluntad del sector empresarial y de la población, porque en mi caso yo la clasifico la basura y sé que en otros hogares se clasifica la basura, pero como usted señala, no hay camiones destinados para esa clasificación, para los hierros, para los plásticos, para los desechos sólidos. Entonces, pudiera en lo futuro inmediato tener ya una política de reciclajes ya institucional, gubernamental. Nosotros necesitamos esa política. Eso es planteado en la ley. Yo creo que la ley de residuos sólidos que está en el Congreso, ya aprobada en una de sus fases y bloqueada por un sector extremadamente voraz, da una respuesta de este tipo y da la pauta para iniciar una organización. Ahora, todo esto es un poquito más complejo de la voluntad. El Estado, si es por los discursos, hay mucha voluntad política, pero ojo, que hay una enorme distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Si el Estado dominicano se pareciera, aunque fuera mínimamente en lo que hace, a lo que dice, creo que sí que tendríamos soluciones, podemos empezar a solucionarlo. Por lo tanto, hay que hacer que los discursos se parezcan más a los hechos. Y para ello, yo creo que ya lo planteó Junior Espinosa hace un rato, se requiere una presión social importante. Así es que muchas gracias, señores políticos. Bueno, don Luis, bastante edificante. Yo creo que esta entrevista llega en un buen momento, en un momento de desesperación, un momento de angustia de parte de la población. Usted habló de 3 millones de habitantes entre la capital y el Santo Domingo. Yo pensé 3 millones y medio. Yo pensé que era 1 millón de personas que pudieran estar afectadas, pero son muchos, 3 millones, prácticamente medio país. Medio país. Y es un tema bastante interesante. Y es la tercera parte del país. Claro, claro. Gracias, don Luis. 10 millones y medio de habitantes mal contados. Gracias, don Luis, por tan interesante entrevista y sobre todo que yo sé que va a caer muy bien. Vamos a tratar de que este mensaje que usted pues ha dicho en el día de hoy llegue a los funcionarios del gobierno y que haya una verdadera intención, no simplemente hacer anuncios por quedar bien en un momento de política. Señores, conversamos con don Luis Carvajal, este equipo de Cerrando la Noche encabezado por Junior Espinosa, don Luis Soto y un servidor, Giovanni Almonte. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.